1, 2 y... Muy buenas a todos, amigos, ¿qué tal estáis? La Game Boy monocroma fue una consola que, como nos dejáramos llevar por algunos cacharros que veíamos en las tiendas, podíamos convertirla en toda una Frankenstein. Algunos fabricantes, incluida la propia Nintendo, intentaron explotar formas alternativas de jugar con ella o de expandir sus funciones. Lo de la lupa a mí me parece una idea cojonuda. Porque es que tenía que ser muy guay. A ver, ahora lo vemos un poco primitivo, pero en su día debió de ser cojonudo. Gracias a ese afán, pudimos jugar en multijugador algunos juegos gracias al Cable Link o en entornos con poca iluminación por cortesía del Light Boy, que incluía también una lupa por si andábamos ya cortos de vista. Es que eso mola. Pero ese afán nos dejó también un puñado de accesorios bastante locos que vamos a recordar en este vídeo, que independientemente de su utilidad, seguro que os va a causar sorpresa si no teníais constancia de ellos o nostalgia de tiempos ya pretéritos. Es de justicia comenzar por un disparate que fue bastante popular en su momento y que nos ha dejado incluso memes actuales. Bueno, en realidad es un 2x1, porque aunque se vendía... Lo de la cámara también. ¡Qué pasada! La verdad es que tenían muy buenas ideas. Y molaba muchísimo. Por separado, iban realmente de la mano. Me refiero obviamente al combo Camera y Printer. Sobre el papel era una idea sin pies ni cabeza eso de sacar una cámara digital para una consola con una paleta de colores en escala de grises. Y eso precisamente hizo que fuera el risio máximo, porque sacaba fotos como salidas de ultratumba, e inmortalizarlas en físico con la mini impresora era ya Es que esto era una idea cojonuda. Yo creo que se adelantaron mucho. la repanocha. Era un capricho algo caro para su utilidad real, por mucho que incluyera algunos minijuegos, pero era tecnología que había que pagar al fin y al cabo. De hecho, entró en el libro Guinness de los Récords como cámara digital más pequeña hasta ese entonces. Y aun con todo, vendió mucho y se convirtió ipso facto en icono de la cultura pop de los 90. ¡Qué maravilla! ¿Cómo olvidar también un buen armatoste que pudimos ver en revistas, anunciado a toda página y que convertía la Game Boy en un mini arcade? Hablo del Hyperboy de Konami, ¡Qué chulo! ¡Qué maravilla! que tenía una calidad apañada, todo hay que decirlo, con una palanca menudita que tenía buen tacto y respondía bien, una distribución de botones bien pensada y una iluminación generosa para la pantalla, aunque demasiado verde. El problema que tenía era que atentaba contra el factor de portabilidad de la consola, puesto que solo podías jugar tumbado boca abajo o sobre una mesa, y no de pie o en el coche, y era realmente incómodo viciar a juegos de plataformas o acción con la palanquita, porque no tenía la precisión de la cruceta, obviamente. Claro. En conclusión, era el típico accesorio que entraba por nuestros impresionables ojos de niños para hacernos flipar, pero que al final no merecía el desembolso, porque salvo excepciones no mejoraba la experiencia de juego. Sí, pero la idea estaba cojonuda. Luego que no saliera del todo bien, diferente. Uno nada famoso en Occidente, porque se quedó en Japón y que es puro what the fuck, es este de ahora, llamado Game Boy Sonar. No sé qué llevó a Bandai a animarse a sacar semejante periférico, pero tela marinera. Imagino que a algún mandamás de la compañía le gustaba pescar, que sufrieron una inesperada presión por parte del lobby de pescadores deportivos o yo qué sé, pero es tal cual un sonar para detectar peces en un radio de 20 metros de profundidad. ¿Qué cojones? No, eso no me lo esperaba para nada. Encima para la Game Boy. ¿Pero quién iba a pensar eso? ¡Qué flipe! Y el cachivache se las trae, porque es pura complejidad y delirio técnico, ya que se compone de varias piezas que podemos agrupar en un cartucho que conectado a la consola hace de receptor y carga el software y un sensor que lanzamos al agua. Su uso, por tanto, es práctico o, en otras palabras, para la vida real. Y en América hay asociaciones que aún lloran porque con lo popular que es la pesca deportiva en algunas regiones de Estados Unidos, este chisme seguro que habría gozado de aceptación. Pues seguro, en Estados Unidos lo hubiera petado. Hubo creaciones por las que yo perfectamente abogaría por meter en la cárcel a su creador, y esta es una de ellas. Su nombre era Handy Boy, y dejaba a la pobre Game Boy convertida en un aparato Parece un Transformer, no me jodas. e incómodo Transformer. Seguramente os suene porque sus distribuidoras pagaron pasta para anunciarlo en revistas, y es tan complejo y enrevesado que literalmente no hay por dónde cogerlo. Se compone de varios componentes que casan peor que el chocolate y el brócoli. Parece súper incómodo.
porque son una lupa enorme que se ve mal, dos altavoces que amplifican deficientemente el sonido limpio de la Game Boy, iluminación adicional que más que permitir ver en la oscuridad lo que hace es deslumbrar y crear reflejos en la lupa, y un postizo para los botones y la cruceta que arruinan la jugabilidad de los juegos, sin contar que la propia cruceta tiene unas muescas sobresalientes que se clavan en la yema del dedo gordo a modo de doloroso e indeseable tatuaje. ¡Qué incómodo! Hubo otro mostrenco parecido, pero más discreto en morfología, Más discreto. que dejaba también irreconocible a la pobre Game Boy. Es más, en el booster, como se llamaba, quedaba integrada en una cápsula y solo se veía de ella la pantalla. Bueno, cápsula es el término técnico que usaba, pero a mí me gusta más llamarlo capullo, porque vaya tela. La consola con él gana sobrepeso y pierde ergonomía, porque como podéis apreciar es una mezcla en verdad del Handy Boy de antes y del Hyper Boy de Konami. Del primero evidentemente por la lupa, la iluminación y los altavoces adicionales, y del segundo por convertirlo a nivel de controles en un mini arcade. Pero en la palanca, sin embargo, está todo mal, porque ni se puede coger ni se puede manejar bien con el pulgar. Y los botones tan sobresalientemente altos provocan esguinces y deformación de falange. ¡Qué brutalidad! Hacerte un esguince por jugar ahí. Flipas. Es terrible y es tan gordo encima porque tiene un maletero trasero para juegos. Es para desorinarse. Hay uno que también me hace mucha gracia y se vendió clandestinamente porque Nintendo no le dio sello oficial, que en cambio es buena idea, aunque un tanto adelantada a su tiempo y pobremente ejecutada. Solar Charger es su nombre y es tal cual un aparatejo que consta de paneles solares en la parte trasera y que sirve para alimentar la Game Boy en caso de que nos quedemos sin pilas. ¡Qué maravilla! ¡Ostras, qué chulo! Para la época de la que es, no es ni demasiado grande ni incómodo, pues se adapta al factor de forma de la máquina. Pero según testimonios, funciona a la virulé, porque sus especificaciones rezan que con 8 horas dándole el sol en todo lo alto garantiza 6 horas de vicio, algo que no, ni de Blas. Además pone que tiene 500 recargas, lo que contrasta con gente que asegura que dejó de funcionar o perdió parte de su autonomía cuando apenas llevaba unas cuantas. Y lo mejor es básicamente que incluye un adaptador de corriente. Ahí sí que no hay ni trampa ni cartón. Existieron a todo esto varios porta Game Boy de diferentes fabricantes, pero mi favorito siempre será el Gamekeeper, el cual, como su publicidad bien mostraba, era para llevar colgado del hombro como si fuera un bolso. ¡Qué flipe, qué bonito! Esto sí mola. El hecho por ello de incluir correa mola, porque se distancia de los maletines clásicos con asa por algo mucho más estiloso. Y para su compacto tamaño no anda mal de espacio, porque hay hueco para la consola, 6 cartuchos, los auriculares, el cable link e incluso la lupa. Pero hay un factor diferenciador que lo hacía más útil si cabe y por el que era necesario llevarlo colgado del hombro si andábamos en movimiento y queríamos jugar, porque este porta Game Boy también está pensado para albergar el Battery Pack, que es otro accesorio de esta consola, e incluso tiene un agujerito para sacar el cable y conectar la Game Boy a él. ¡Qué chulada! Estaban adelantados a su tiempo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Estaba por tanto todo requete pensado, solo faltó que Naomi Campbell lo llevara en un desfile. En este vídeo tampoco puede faltar una virguería de Hudson Soft que a su vez es una extravagancia de 3 pares de narices. Se llamó KissLink y traduciendo su ficha técnica tal cual, era un módem que permitía a los usuarios de juegos compatibles de la propia Hudson, tales como Pocket Bomberman en formato Kiss, descargar contenido nuevo y exclusivo, como niveles, partidas guardadas, arte, etc. Demasiado adelantado a su tiempo, ¿eh? Esto es demasiado. Y transferirlo Pero qué buenas ideas. a otras Game Boy. Esta conexión se hacía por infrarrojos, aunque a Hudson le gustaba decir que los datos se transmitían a través de besos, como la saliva. Y hay que entender este entramado como si fueran DLCs para alargar la vida de los juegos, lo cual no estaba mal tirado. Solo hacía falta pagar por el aparatejo, que venía acompañado de 2 disquetes. Todo lo demás, por tanto, era gratis, incluidos minijuegos que podían cargarse también en los cartuchos del propio formato Kiss. Pero al final fue un Yo solamente he visto alguno de estos accesorios en museos retro y en ferias de videojuegos retro. Y son una pasada, dan ganas de tocarlos, pero no se puede. fracaso, aunque el hito quedó ahí.
El accesorio, sin embargo, más disparatado y difícil de encontrar de todos los de la Game Boy clásica es un ver para creer en toda regla, porque cuando creíamos haberlo visto todo, llega Pedicidate para volarnos los sesos. El chisme es que es para mear y no echar gota, porque se compone de un casco para niños con miedo al dentista o que van a someterse a una pequeña operación quirúrgica. Esto sí era una muy buena idea. Esto lo he visto varias veces. ¡Qué pasada! A mí de pequeña me habría encantado. Al conectarlo a la Game Boy y dejar al niño a su aire, el casco detecta que se relaja y poco a poco lo seda hasta que queda KO. Como idea, ni tan mal, porque tiene uso médico y facilita las cosas, pero la ejecución hacía un poco aguas, porque aunque tenía un regulador del nivel de óxido nitroso administrado, había niños que acababan con un colocón importante si la partida se alargaba más de la cuenta. ¿Te imaginas? Nunca pasó la fase experimental por ello, por eso es tan raro de ver. Y seguro que Nintendo cuando concibió... Es que lo que mola es eso. Lo he visto en varios vídeos, en varios trailers y demás, porque es que la pinta era muy buena, pero claro, el tema del colocón con los niños es un problema. la Game Boy nunca se imaginó semejante finalidad. Y vamos a acabar con otro más raro que un unicornio. En este caso, un prototipo que nunca llegó a hacerse comercialmente realidad, pero que estuvo terminado, fue expuesto en el CES de 1992, obtuvo licencia para venta y desapareció sin dejar rastro debido a que su compañía no podía hacer frente a la fabricación de la remesa inicial siquiera. Workboy iba a llamarse, y era un teclado con software incorporado que convertía la consola en una PDA, Muy adelantados a su tiempo. con multitud de funciones para, como dijeron en su día, llevar la oficina en el bolsillo. Otra idea que en retrospectiva se siente adelantada a su tiempo y que estaba bien tirada, porque las primigenias PDA de la época eran bastante caras. Pero claro, había un problema, y es que ningún crío le iba a dar el uso intencionado, y No. ningún ejecutivo iba a comprarse una Game Boy para ello, existiendo otras alternativas más cómodas y completas. Estaba por tanto abocado a un más que seguro fracaso. Y estos han sido los accesorios más locos de Game Boy. Su sucesora, la Game Boy Color, también tuvo unos cuantos que se las traen. Así que si el vídeo tiene éxito, le dedicaremos un espacio para repasarlos, porque algunos dejan en ridículo en cuanto a pasmo y sorpresa se refiere a los más locuelos que hemos visto aquí. Os mando entre tanto un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea. ¡Qué chuli! Pues muchas gracias, Jan, por los más locos accesorios de Game Boy. Ha estado muy bonito, la verdad, me gusta. Muy bueno también. Ahí os lo dejo. Y nada, tenía muy buenas ideas. Creo que muchas estaban adelantadas a su tiempo. Y en otras, pues, bueno, al menos nos queda el recuerdo y ya.